Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy tenemos un episodio importantísimo realmente porque es un tema que nos compete a todos, porque en algún momento todos nos vamos a ver influenciados por esto que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso, Isa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lucy, feliz de estar acá nuevamente, después de unos días perdidilla, pero ya estamos porque por acá. Isa se nos fue de vacaciones. Sí, pero ya muy bien por acá y feliz con el episodio y especialmente con el invitado que traemos para ustedes hoy. Así es, hoy tenemos un episodio donde tocamos un tema de salud pública realmente y es que vamos a hablar de la salud, especialmente salud mental y el burnout en profesionales de salud. Y para eso, Isa, te doy el honor de presentar al invitado de hoy. Sí, hoy tenemos al quien fuera nuestro primer invitado en la historia de este podcast, ¿verdad? Es muy agradable tenerlo por acá y me recuerda mucho cuando estábamos empezando en este proyecto. Tenemos con nosotros a Ricardo Millán. Ricardo es psiquiatra de la Universidad de Costa Rica y especialista en psiquiatría de interconsulta y enlace de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Además, tiene una maestría académica en Ciencias Neurológicas de la Universidad de Costa Rica y un fellowship en Psiquiatría Integrativa del Psychiatry Redefined Institute. Además, técnico en fotografía digital del Tecnológico de Costa Rica. Ha hecho exposiciones bien interesantes en su faceta como fotógrafo, además de médico psiquiatra. También es catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde da clases en los 3 cursos de la carrera de medicina, en los cursos de psiquiatría, y también es un participante de distintas investigaciones, muchas publicaciones, y editó en el 2019 un libro de referencia para todos los estudiantes de medicina, que es el Manual de Exploración y Semiología Psiquiátrica, publicada por la editorial de la Universidad de Costa Rica, y también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, y además de la Academy of Consultation Liaison Psychiatry de Estados Unidos y de la Asociación Europea de Medicina Psicosomática. Muchas gracias por estar acá, Ricardo. Lucía, Isabel, qué gusto nuevamente estar acompañándolas, qué bueno además ver cómo el proceso del programa va creciendo, se va moviendo, va reclutando entusiastas, entonces esa es la principal motivación para estarlas acompañando el día de hoy. Muchas gracias, porque fuiste de los primeros que nos dio ese voto de confianza de participar y apuntarte a un episodio, así que hablando de un tema como este, que desde que al menos yo te conozco, siempre ha sido un tema que te ha generado muchísimo interés, de verdad que es un placer tenerte de nuevo por acá. No, igualmente, es muy motivante, además son temas que apasionan y que creo que pueden dejar ahí su pequeña semilla que a final de cuentas lo que todos queremos es tener un rol y una participación social positiva en momentos en que la circunstancia social así lo exige. Definitivamente, y es que estamos viviendo un momento sociohistórico, sociopolítico, económico bien complejo, ¿verdad? Creo que en el mundo, y donde recientemente, hace exactamente 5 años, el 11 de marzo, se decretó la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vimos el impacto, seguimos viendo el impacto que esto ha tenido en la población en general, pero también en el personal de salud, en los médicos. Recuerdo noticias durísimas de personas en donde la ola, digamos, de la pandemia, la primera ola en Italia, en España, arrasó, y personal de salud que tomó decisiones fatales para su propia vida ante la impotencia frente a la pandemia. Entonces, ahí yo creo que a la población en general le empezaron a llegar noticias de que, bueno, los médicos, las enfermeras, los psicólogos,
también se enferman, ¿verdad? Por esta presión de trabajo. Entonces, antes como de entrar propiamente en el personal de salud, que va a ser nuestro tema de interés hoy, de hablar del burnout en el personal de salud o el síndrome del quemado, empecemos por definirlo. ¿Qué es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado? Isabel, qué dicha que decías eso, porque yo quería hacer una especie de aclaración al respecto, y es que me parece que todo lo que hacemos nosotros en salud mental, en psiquiatría, en psicología, sería importante que hiciéramos el ejercicio de hablar como del elemento deseable versus la enfermedad. Uh-huh. Y creo que es un elemento, ¿verdad? Un ejercicio rico. Cuando le entregamos el diagnóstico a un paciente, bueno, podemos darle el diagnóstico, pero de la mano las fortalezas que le han permitido a lo largo de cada una de esas crisis haber superado todo eso. Por eso es que, ¿verdad? Yo mencionaba el tema de conversar sobre bienestar médico uh-huh. en contraposición a burnout, ¿verdad? Porque yo he dado una clase de psiquiatría durante muchos años sobre burnout y después me puse a pensar, pero ¿cómo es el tema del bienestar médico? Deberíamos empezar por aspirar a un bienestar médico y que la gente busque cuidar su salud y, bueno, que conozca sobre el fenómeno del burnout, pero en primer lugar señalar la aspiración que debe ser que nos cuidemos, que sepamos tener una buena relación con nuestra propia profesión del área de la salud y que secundariamente podamos aportarle a las personas que estamos atendiendo. Entonces, bueno, el fenómeno del burnout es un concepto que tiene diversas definiciones. Hay muchas personas que no están tan de acuerdo con los modelos que siempre se han estado utilizando. Sabemos que es un fenómeno que consta de 3 esferas fundamentales y que se presenta el elemento básico en personas que prestan sus servicios a terceros y que trabajan con el dolor humano de frente. Ese es un elemento fundamental. Entonces, cuando alguien llega y dice, yo tengo un burnout porque paso frente a la computadora todo el día, estoy seguro que se siente mal, que hay un desgaste, que hay un desbalance fisiológico en esa persona, que la luz de los electrónicos no le están haciendo nada bien, pero técnicamente eso no lo podemos llamar como un síndrome de burnout. Nosotros siempre tendremos que tener al frente un ser humano que es doliente, entonces cualquier profesión que tenga esa característica puede eventualmente desarrollar el fenómeno. Hablamos de principalmente medicina, psicología, en la docencia también se puede dar absolutamente, en enfermería, en toda el área de la salud definitivamente, en trabajo social también puede estar presente. Entonces, en la abogacía también. Bueno, un abogado atiende a una persona con un conflicto, con un problema. Claro, si la persona es sensible, lo suficientemente sensible, y no es un tema de lucro, pues probablemente puede llegar a darse. Entonces hay 3 elementos básicos. Está el principal, que es el desgaste emocional, que es la característica como más importante y que en la investigación se ha determinado que es como en la que hay mayor consenso, y cuando se pasan estudios se dice sí, eso es un elemento que definitivamente tiene que estar. Entonces, el desgaste emocional es cuando yo intento dar lo mejor de mí y a pesar de eso siento que no termina por ser suficiente para disminuir el dolor de las personas que yo estoy atendiendo en un momento determinado. Es un elemento que en uno de los estudios que se hicieron acá, específicamente en la población de residentes de pediatría, salió muy alto, probablemente porque se estaba lidiando con el dolor en niños específicamente, y creo que es más difícil hacerlo en esa población en particular. Entonces ese es como el principal elemento. Luego hablamos de la baja realización personal, que tiene que ver con que yo empiezo a cuestionar mis capacidades, probablemente porque llego y me confronto con una realidad que a fin de cuentas no logro cambiar. Entonces
Yo llego con toda la ilusión, me dijeron en la escuela de medicina que era chivísima, pero de repente llegar, entrar a una sala de emergencias, tener un montón de gente haciendo fila, que existe una estructura muy rígida que no permite cambios significativos, que escucha poco sobre nuevas propuestas, seguramente va haciendo que yo vaya minando mi autoestima y vaya empezando a cuestionar mis propias capacidades. Entonces, en ese escenario, recuerdo que en algún momento alguien me decía, estamos hablando de personal de salud con un posgrado, y en algún momento me decía, necesito que me mande a hacer una prueba para ver si tengo una deficiencia cognitiva, porque yo no estoy logrando salir adelante con esto, ¿verdad? Cuando toda la evidencia de su vida le decía lo contrario, pero esa persona ya no podía más con la situación que estaba viviendo y empezaba a cuestionar sus propias capacidades. Y el tercer elemento es el de la despersonalización, que es un nombre que no aplica para los fenómenos disociativos o por ese escenario, sino tiene que ver con cómo nosotros tendemos a deshumanizar el trabajo como un poco el mecanismo para sobrevivir ante la situación que estamos enfrentando. Entonces, es cuando le empezamos a poner un número a un ser humano, y cuando de repente le ponemos el nombre de la enfermedad a ese ser humano, y uno escucha a veces en los pasillos que la referencia va en torno a la enfermedad, no al doliente que pueda estar por ahí. Esos son los principales elementos. Nuevamente, esto puede estar en debate, habrán grupos que no están completamente de acuerdo. De hecho, hay grupos que, bueno, históricamente la definición se basó en una escala ampliamente conocida, que es la escala de Maslach, pero esa escala hay personas que metodológicamente la han cuestionado y que dicen que eso tendría que afinarse un poquito más para tener claro cuál es el fenómeno y cuáles son las acciones para poder evitarlo. Digamos que yo acabo de tener un flashback a los años de trabajo en la caja. Como que describiste, ¿verdad? Todo, y yo sí, check, ajá, ajá. Y a todas las personas que atiendo justamente en el área de salud, ¿verdad? De todos los médicos, enfermeras, asistentes de pacientes, trabajadores sociales. De repente como que creo que acabas de explicar perfectamente por qué es que las personas llegan ahí. Tenemos un tema de sistema acá y, como dice Isa, siempre cuesta no ponerse un poco político con algunos temas. Hay una cuestión que es muy del sistema, que lleva a experimentar todas estas cosas que hablabas, ¿verdad? Esta sensación de no lo estoy haciendo suficientemente bien y no estoy pudiendo hacer todo esto que yo pensé que venía a hacer, y estoy encontrando un montón de trabas para poder hacer esto, y además de eso estoy lidiando con muchísimo dolor, y además de eso me están pidiendo que lidie con muchísimo dolor en muy grandes cantidades, y entonces sí, empiezo a desconectarme de ese dolor, y pues creo que es lo que se vive a nivel de sistema de nuestro país en general. Creo que eso tiene que ver con el choque entre el idealismo y la realidad. Todo el mundo entra a estudiar una carrera de las ciencias de la salud. Bueno, creemos que la mayoría de las personas al menos lo harán con un sentido de vocación y con un sentido de servicio y de ayuda a otras personas. Y puede ser que cuando ya entre la parte logística y si a eso le sumamos aspectos como toda la tramitología que uno tiene que realizar, la cosa se vuelve más complejo. De hecho, eso se ha estudiado y pareciera que todo lo de estar llenando papelería es un elemento que además influye, y uno mismo lo siente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno termina la consulta y tiene que hacer recetas y tiene que además llenar algún documento de un seguro médico y tiene que, la cosa se vuelve todavía más cansada. Algunas personas han propuesto que pues se debería ayudar con personal extra, digamos, para que pueda ir realizando un poco esas labores. Y yo, en lo personal, he tenido la sospecha de que la rigurosidad del compromiso de gestión en la caja tiene una cuota
del desgaste emocional de los colegas. Cuando se hizo todo el cambio a la parte de utilizar computadoras y del expediente electrónico, yo empecé a recibir una serie de colegas que el cambio, ¿verdad?, estaban a eso de los 60 años, al borde de la jubilación, que es cuando se da el segundo pico del fenómeno del burnout, y entonces ese cambio de la estructura que han desarrollado a lo largo de toda su vida se les hizo complicadísimo, y algunos de ellos se vieron en situaciones muy comprometedoras. Entonces yo consideraría que el elemento del compromiso de gestión pues debería de también analizarse a la lupa de cuáles pueden ser las repercusiones también para el personal de salud, porque al final de cuentas es una dinámica que se termina volviendo en contra del propio sistema también, con lo que pueda generarle al paciente y en el descenso de la calidad de la atención, que eso también está ampliamente documentado. Perdón, para quienes nos escuchan y que sé que nos escuchan en otros países o que tal vez no tienen como claro el concepto, el compromiso de gestión es un mecanismo que se ideó en la seguridad social costarricense, bueno, y debe existir en otros lugares, donde a la hora de atender a un paciente, los médicos tenemos que llenar una serie de requisitos para que posteriormente sean evaluados y de acuerdo al cumplimiento de esa serie de pasos, qué sé yo, de tomarle los signos vitales, de hacer una correcta historia, de mandarle ciertos exámenes dependiendo del grupo etario, hacer ciertas observaciones, ciertas recomendaciones que tienen que quedar documentadas en el expediente. Entonces, ese centro de salud va a recibir una buena calificación y a partir de ahí ciertos incentivos que le van a, en buena teoría, a permitir mejorar la prestación de los servicios. Digo en teoría porque lamentablemente todo el proceso ha sido, yo creo que un desastre, ¿verdad?, para decirlo de forma muy llana. Creo que es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Y además que compromete, como vos decís, finalmente la atención de la persona. O sea, porque el médico está tan concentrado en llenar todo ese montón de trámites y de papelitos que finalmente la persona es la sacrificada. Pero tal vez para no irme solo por la caja, ahora te escuchaba, ¿verdad?, de lo cansado que puede ser para uno como médico tener que estar llenando recetas. Ayer mi hija menor me decía, pero qué vacilona tu firma, es muy diferente a la de papá. Yo hago un gancho. Yo dije, claro, yo la tuve que cambiar, porque llegó un momento en que me iba a volver loca de estar haciendo una firma larguísima y solo es un gancho, porque tenía que firmar de 3 en 3 las recetas, más el expediente, más la referencia, más, ¿verdad? Entonces se volvió un ganchillo. Y yo creo que todos los médicos, aparte de la fea caligrafía que siempre nos han caracterizado, sí, tenemos una firma que es un gancho, sí, un garabato, nada más. Pero entonces, en el contexto de una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, tal vez queda muy evidente cómo puede llegar una persona a quemarse por temas como esto que hablábamos del compromiso de gestión, por el volumen de pacientes, por la complejidad de los casos, etcétera. Pero no es exclusivo de alguien que trabaja en una institución así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De quién es responsabilidad o quién es susceptible de presentar un burnout y de quién es responsabilidad que este fenómeno suceda? ¿De una institución rígida y grandota como la Caja o de qué más? ¿De qué depende que alguien tenga un burnout? Bueno, susceptibles somos todos los que trabajamos en el área de la salud o con el dolor humano. Para eso, para reafirmar lo que estábamos conversando, entonces todos estamos en riesgo. Yo creo que es bueno como presupuestar ese riesgo, saber que todos eventualmente podríamos tenerlo y que desde temprano en la carrera, al reconocerlo, pues vayamos tomando acciones y tomando algunas decisiones sobre ciertas expectativas. Pareciera que hay varios elementos que puedan estar jugando un papel en todo esto. Yo creería que desde lo individual hay una responsabilidad genuina de nosotros con nosotros mismos. Me parece que eso, para quien no trabaja en el sector público, se hace claramente más evidente, porque entonces cada quien decide cuánto trabaja y cómo trabaja y cuál es su modelo de trabajo. Y aún así, quien trabaje dentro del sector público también decide
cuántas guardias hace al día, ¿verdad? Al mes. Y uno de los elementos más importantes con respecto al tema de las guardias era que en el estudio de residentes el agotamiento emocional era menor en aquellos residentes que hacíamos 4 guardias por mes, que era el mínimo que nos aceptaban hacer guardias cuando éramos residentes. Y me incluyo porque apenas yo tuve un poder de decisión, tomé la decisión de renunciar al dinero que me daban las guardias y ganar en tiempo de sueño, que de hecho ahorita podemos hablar un poco más de la relación del sueño y de la sobrecarga laboral sobre todo este fenómeno. Entonces, hay decisiones que nosotros podríamos ir tomando. Parte de lo que yo hablo con los estudiantes de segundo año que reciben esta clase es qué pasa cuando yo aprendo a presupuestar mi vida con base en un salario que es el salario base más las guardias. ¿Qué pasa cuando yo me canso de eso? ¿Qué pasa si mi presupuesto de una casa, de una familia, de un carro, se basa en ese dinero extra? Entonces yo tengo que empezar a sostenerlo a base de no estar durmiendo. Pero eso son decisiones que cada quien tendrá que ir tomando en ese proceso. Entonces, definitivamente hay una responsabilidad en lo personal. Creo, una persona que yo estimo mucho y que he admirado mucho, siempre decía que las instituciones tienden a enfermar. Y bueno, digamos que eso hay que tomarlo con cierta cautela, pero una estructura donde hay una persona con burnout, probablemente se vuelve esa persona menos eficiente, echándole encima una carga laboral a quien no esté quemado, en un ambiente que además puede ser un poco más hostil, más desgastante, y a final de cuentas se puede empezar a dar como una expansión del fenómeno donde se reclutan otras personas que también puedan estar cansadas. Ese es un elemento. Otros aspectos puede ser lo rígidos y anquilosados que pueden estar los sistemas, en donde no se permiten nuevos modelos de atención, donde no se permiten nuevas estrategias de trabajo. Lo hemos visto muchas veces, algún colega que se va del país, estudia, trae nuevos conocimientos, y esos nuevos conocimientos, esas nuevas técnicas, imposible aplicarlas. Para la persona con toda la ilusión y la mano quirúrgica o tal habilidad, y de repente no se fluye en ese proceso. Entonces creo que ahí hay otro elemento. Y luego hay un tercer elemento que a mí me da mucho pesar, pero es cómo se maneja el tema en los medios, en la política, cómo se hace referencia y al final de cuentas todos estos puestos se convierten en una lucha de clases que a final de cuentas termina echándole más responsabilidades, más hostilidad en el día a día a quienes hemos trabajado en la seguridad social y quienes siguen trabajando en la seguridad social. Entonces estas avalanchas de tensiones, de frustraciones, yo creo que también tienden a aportar un poco en el desgaste que puedan tener todos los colegas. Y tal vez me gustaría que tratáramos de explicar un poco cómo se ve el burnout, cómo se ve un profesional quemado, qué síntomas puede tener, qué características puede tener, cómo reconocerlo, o sea, cómo lo vemos en acción y qué es lo que podemos ver desde afuera o qué es lo que una persona que se está viendo a sí misma en un burnout tendría que ver. En los estudios se habla de que hay una serie de fenómenos de la psiquiatría que coinciden muchísimo con el fenómeno del burnout. La depresión definitivamente tiene una coincidencia muy alta. El tema del insomnio tiene una coincidencia alta. Y algunas otras personas también mencionan el fenómeno del trauma. Y ahí entramos en un tema muy, muy importante, porque muchos de estos procesos pueden terminar siendo, a final de cuentas, muy traumáticos y generando parte de un espectro postraumático
importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno recibe? La persona que tiene esa sensación de que no puede más con su trabajo, típicamente eso se expresa con síntomas depresivos fundamentalmente. Una queja persistente es la persona que no logra conciliar mucho el sueño, que se está despertando a lo largo de la noche, la pensadera sobre el tema laboral, el estrés que se puede generar con respecto a las dinámicas con los compañeros, el traerse el tema de la jefatura hacia la casa de forma persistente y con ese nivel, digamos, de sobrepreocupación. Cuando la persona de repente le dice a uno, es que ya el domingo yo ya la paso mal, porque sé ya que va a empezar la semana y empieza esa dinámica complicadísima y está este malestar. Ojo, ¿verdad? Porque yo creo que eso puede ser parte de la hiperactividad del sistema de alarma propia de los fenómenos postraumáticos, con la evitación correspondiente también que vemos dentro de los fenómenos postraumáticos. Claro que podemos agregarle a las pesadillas para terminar de hacer, ¿verdad?, el triple elemento de los fenómenos postrauma. Entonces, creo que estos son algunos de los aspectos. Eso llevado a la clínica es, digamos, que siempre está embarrialado con otras circunstancias, porque luego se empiezan a reclutar malos hábitos de sueño. Yo llego muy cansado, pero uso mucho electrónicos en la noche y entonces el sueño termina siendo peor. Bajo esas circunstancias, de repente, mi predilección por alimentos va a ser menos pensada y entonces voy a ingerir más alimentos proinflamatorios, que fue lo que habíamos hablado la primera vez que conversamos en este programa. Entonces se van reclutando toda una serie de otros aspectos que terminan generando, pues, digamos que un fenómeno de avalancha de mayor desgaste. Otro aspecto importante son los conflictos con compañeros y los conflictos con el personal que se atiende. Digamos que sería mucho más frecuente denuncias, quejas, malos tratos, peleas, bajo toda esta circunstancia. Y ahí abre un espacio para que nosotros podamos luego, si ustedes quieren, hablar sobre el tema de la violencia un poquito en los espacios hospitalarios. Pero entonces pensaríamos que si una persona empieza a notar cambios en su forma de comportarse, de relacionarse con los demás, en sus hábitos de sueño, en su capacidad para conciliar un sueño reparador, en sus niveles de motivación y sus ganas de ir a trabajar o de ofrecer este servicio que se supone que en algún momento pudo haber tenido, cambios en cualquiera de estas áreas que puedan ya ser como alertas. Eso asociado con el desgaste emocional, con lo que la persona hace, ¿verdad? Siempre el desgaste emocional es el eje fundamental de todos los criterios. Si uno identifica todos estos elementos y el trabajo está generando desgaste emocional, bueno, busquemos si hay cinismo hacia el trato con los pacientes, por ejemplo, o si la persona realmente está empezando a dudar de sus capacidades, y ahí digamos que estaría bien identificado todo el cuadro clínico que podríamos observar. A mí me resulta inevitable ligarlo con mi propia historia, y yo lo he comentado en redes sociales, ¿verdad? Yo a una amiga muy querida de nosotros tres, yo le dije, yo el carbón lo fui dejando allá por la Santa Teresita cuando me fui del Calderón Guardia, yo me iba sacudiendo, ¿verdad? De la quemazón con la que me fui. Y recuerdo mucho que una persona muy querida con la que yo converso siempre en las mañanas, mi tía, ella me manda audios en la mañana y yo le contestaba de vuelta. Ella me dijo un día, estoy empezando a notar que cada vez me los mandas más tarde y cada vez me decís más, voy tarde para el hospital, ¿verdad? Yo empecé a llegar sistemáticamente tarde al trabajo, ¿verdad? Y recuerdo que a la hora de almuerzo yo apagaba la luz del consultorio y me encerraba como para que nadie me viera, que nadie supiera que yo estaba ahí, y que un paciente me tocara la puerta
me generaba una reacción, ¿verdad? Entonces decía, qué pereza ahora, ¿qué quieren? ¿Verdad? Y de pronto yo empecé a darme cuenta que los pacientes me fastidiaban, tenía conflictos con compañeros, ya no disfrutaba lo que yo hacía. Incluso me cuestionaba si lo que yo estaba haciendo era correcto. Me acuerdo que también le dije a otra amiga, es que a mí esto me resulta antiético lo que estoy haciendo, la forma en que estoy atendiendo a las personas, ¿verdad? Porque le estoy diciendo a una persona que viene con una depresión, tome esta pastilla, que yo sé que no es de buena calidad, y vengan 6 meses. Cuando eso en ningún lado debería manejarse así, ¿verdad? Entonces todo ese malestar que uno empieza a acumular, se empieza, ¿verdad?, a convertir como en ese hoyo negro que se lo va comiendo a uno y de pronto tener que parar y decir, no, pero yo vine aquí, o sea, yo estudié medicina y estudié psiquiatría en el personal para otra cosa. Y yo dije, o sea, aquí hay que hacer un alto, ¿verdad? Pero también la vergüenza de reconocer que uno no puede, ¿verdad? O que usted no pudo, cuando hay otros que en buena teoría sí pueden, genera un conflicto interno muy pesado. Y cuando te preguntaba que quiénes son los responsables, es porque yo hago una mala práctica médica, y es que yo me pongo a buscar en Google los temas que debería consultar en artículos científicos, que por supuesto también los consulto, pero yo pongo en Google causas de burnout, ¿verdad? Y la responsabilidad casi siempre en los artículos de revista, que son los que lee la persona común y corriente, dicen que el problema es de uno por no haber sabido gestionar sus emociones en ese entorno, y le quita la responsabilidad a la institución, al medio y a la sociedad, y recae en la persona. Fuiste vos la que no lo supo manejar, porque tenés que, sí, dormir bien y comer bien, pero tenés que ver cómo hacer para que no te afecte. Pucha, pero llega un momento en que ese no te afecte se vuelve insostenible, ¿verdad? Entonces, ese conflicto de decir, pucha, yo fallé, yo sé que hay mucha gente que lo tiene ahí, y que eso es justamente lo que le impide irse, y que tal vez entonces, para llegar al tema de violencia, eso es lo que se transforma luego en ese maltrato, ¿verdad?, hacia los pacientes, o en un ejercicio de la medicina, o de la terapia, de la nutrición, que no corresponde a lo que originalmente querías hacer, de acuerdo a esas expectativas y a esos ideales que tenías cuando estudiaste una carrera de salud. Estoy totalmente de acuerdo, Isabel, con vos, y ahora que te escucho decir eso, pienso en la mayoría de las personas, amigas que conozco, y en mi propio caso, del verdadero motivo por el cual dejamos la caja. Y ahora, pues, hay un montón de personas que se reúnen todos los días y hablan en los medios y tratan de buscar la explicación de por qué la fuga de especialistas de la caja. Pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que nadie ha dicho, ¿y cuál es el nivel de burnout de esta gente? ¿Verdad? ¿Por qué no hacemos una mirada a lo interno? Es más fácil ver para afuera, claro, ¿verdad? Y poner la explicación a otros lados. ¿Por qué no hacemos una mirada al interno y decimos, bueno, ¿hasta qué punto estos profesionales están desgastados por un sistema que no está siendo flexible y está encargándose de sacar y expulsar a todo mundo a medio palo? De repente ahí entra una balanza, ¿verdad?, entre lo que pueda ser sano y lo que no, en donde yo me vuelvo más flexible, suelto y digo, no, esto no es para mí, y me voy. Así yo digo, no, yo tengo que poder, ¿cómo voy a dejar yo si yo tengo este trabajo tan específico? ¿Quién más va a poder hacer este trabajo específico? Entonces, a final de cuentas, se termina generando nuevamente una cascada o una bola de nieve que va en crecimiento. Y ahí yo, nuevamente, con los problemas actuales de la caja, la lista de espera, yo también me preguntaría, ¿qué relación tiene con el fenómeno del burnout? ¿Verdad? Realmente, además, ¿cómo hacer para que si se aumentan los tiempos extraordinarios, no se termine quemando ese personal que a final de cuentas se va a desgastar, se va a terminar fugando, y entonces el problema va a terminar siendo cíclico? Eso lo menciono porque el elemento más importante que se ha descrito
como intervención para recuperar a alguien del burnout es la reducción del tiempo laboral. Entonces, cuando se sobrepasan límites que son fisiológicos, la persona va a terminar quemada. Eso es como decir, yo mantengo el carro encendido en la noche, al día siguiente me monto, me voy con el carro, regreso, lo dejo encendido, ¿verdad? Entonces la máquina en algún momento va a tener mucho más desgaste y probablemente va a terminar pasando una factura. No me va a andar 5.000 kilómetros, sino solamente me anduvo 2.000 y ya me empezó a dar problemas porque realmente lo sobrecargué mucho más de lo que se podía. Entonces, este es parte de los elementos. Si uno quiere preservar la salud de los colegas, pues definitivamente hay que tener una estructura adecuada de cuál es el límite máximo de tiempo extraordinario, incluso a pesar de que el colega pueda estarlo así solicitando, ¿verdad? Creo que quien así lo solicita termina siendo una víctima de ese mismo sistema que le enseñó a vivir, ¿verdad? Con un presupuesto cada vez mayor. Yo me acuerdo, estaba en la caja en esa época y estaban algunas de estas campañas, ¿verdad?, de los salarios y de repente habían sacado una colilla con un número muy alto del salario de un especialista. Y pues sí, si uno nada más lo veía desde afuera, decía, sí, eso es un salario muy alto. Y alguien que conocía a esta persona me decía que ese era el único especialista de su campo, de toda el área, creo que era de toda la zona sur, que esta persona pasaba haciendo guardias en todos los hospitales y clínicas de la zona sur, que estaba en disponibilidad 24/7, porque era la única persona de ese campo que había en toda la zona sur. Y sí, efectivamente, eso era lo que le tenían que pagar, era el salario para 4 profesionales posiblemente, pero si tenés una sola persona haciéndolo, definitivamente va a haber un desgaste en esta persona. Y si lo sacás del contexto y nada más mostrás la colilla de pago y no decís todo lo que hay detrás y el sacrificio humano que hay detrás, evidentemente queda muy distorsionada la idea. Y sí, definitivamente hay un tema aquí multidimensional y multicausal en todo lo que están diciendo. Yo creo que de ahí la responsabilidad de los medios de informar desde áreas científicas, no desde juicios de valor o desde manipulación de la información, porque eso lo vemos todo el tiempo. A final de cuentas, se aumenta la agenda de polarización y todos, absolutamente todos, terminamos siendo perjudicados por esa situación. Ahora, lo que decías, ¿verdad?, de cómo esto se puede traducir en malos tratos o en violencia hacia los pacientes, hacia las personas que llegan a consultar, pues hacia al cliente, finalmente, como algunos le llaman. A mí llamar así a los pacientes no me gusta, pero hay muchos por ahí que lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo es que estos fenómenos de burnout y de cansancio afectan finalmente a quien está buscando una atención? ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿Por qué se genera ahí la violencia? Bueno, yo creo que hay varios mecanismos. Uno es la violencia, otro pueden ser los errores que están mucho más documentados en quien tenga burnout, además en quien no duerma bien. Se han hecho muchos estudios de agarrar residentes y ponerlos a ver un electrocardiograma después de una guardia y cometen un montón de errores y eso está, digamos, muy, muy bien identificado. Pero específicamente sobre el tema de la violencia, y quiero hacer una aclaración, no creo que todas las personas que sean violentas contra sus pacientes tengan un burnout. Eso claro. Es una aclaración muy importante. Sí, eso no es lo que estoy diciendo. Pero creo que dentro de las personas que tienen burnout, específicamente en el fenómeno de la despersonalización, de la deshumanización, yo empiezo a ver a las personas como mecanismo de defensa contra el dolor que yo estoy consistentemente observando. Yo empiezo a ver a las personas como un expediente más, como una patología, y le pierdo la esencia humana. Me alejo del dolor que tiene esta persona porque ya es demasiado el dolor que yo pueda estar observando en el día a día
y se hace muy complejo este proceso. Yo creo que a nosotros en psiquiatría, en psicología, nos dieron herramientas para lidiar con eso. No significa que seamos inmunes, pero yo pienso muchas veces en todas las otras especialidades que quizá no se les dio todas estas herramientas y en donde además, que ese es otro elemento que limita el tratamiento del burnout, que se limita la atención en salud mental o es mal vista la atención en salud mental. Entonces, yo aprendo a lidiar con las situaciones, ahí sí, disociándome, cerrando mis capacidades emocionales, bloqueándolas, y eso es básicamente como yo anestesiarme la mano y ponerla en un disco caliente de la cocina. Dejo de sentir, y cuando dejo de sentir, el sentido evolutivo del dolor ya no está presente, entonces no puedo tomar acción, entonces sigo sometido a la misma circunstancia y eso termina haciendo que, bueno, ya entonces, eso es un proceso que va avanzando poco a poco. Entonces, de repente, yo hago comentarios en pasillos de algún paciente, o de repente no me importa mucho moverme rápido para que tal examen salga rápido, o de repente en algún momento no le tolero ningún comentario al paciente, o ya no logro hacer un ejercicio de empatía y saber que esa persona está ahí, se pasa visita, hay 11 personas al frente, entre estudiantes, enfermería, trabajo social, residentes, asistentes, que esa persona está paniqueada frente a ese tumulto de gente y de repente, ¿verdad?, volvemos a ver a la persona con prepotencia. Entonces, estos fenómenos, por supuesto que terminan en confrontaciones con los pacientes, que además ellos llegan con sus historias de vida, con la enfermedad, de repente con medicamentos que alteran los estados de ánimo, y entonces está el caldo de cultivo, más, digamos, todo lo que se dice desde la política, desde los medios de comunicación, y está el caldo de cultivo perfecto para que vayan a haber encontronazos entre el personal de salud y los propios pacientes. Yo quería aclarar también por ahí que tenía hace rato ese pendiente, antes de seguir, que una guardia médica en nuestro medio al menos es la cobertura de todo el horario extraordinario fuera de la jornada laboral ordinaria. A ver, en la caja la jornada es de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, de lunes a jueves, perdón, y los viernes de 7 a 3. Entonces, una guardia de un miércoles es empezar a trabajar luego de las 4 de la tarde, cuando ya trabajaste de 7 a 4, y cubrís todo hasta las 7 de la mañana del día jueves. Y el día jueves tenés que cumplir tu jornada ordinaria. Entonces, se convierten en 36 horas de trabajo continuo, donde hay espacios, pese a que políticos no les gusta, donde utilizamos lo que se llaman pijamas, los scrubs, estos trajes, ¿verdad?, que son mucho más cómodos para meternos cosas en las bolsas, para poder tirarnos en un espacio chiquitito, si es que lo hay destinado para eso, en algún momento y descansar unos minutos y luego continuar atendiendo gente. Eso es una guardia. Y luego los fines de semana son de 24 horas, en el caso de los médicos, pero también hay otros profesionales que encontramos en los centros de salud, como los psicólogos, los nutricionistas, los farmacéuticos, los microbiólogos. En el caso de los farmacéuticos, los microbiólogos también tienen guardias y también tienen una alta exposición a la atención del paciente, tal vez ya no en una consulta médica, pero en la demanda que se hace en la farmacia, en la demanda que se hace en un servicio de odontología al colega odontólogo, ¿verdad? Todo esto hace que también este fenómeno no solo sea de los médicos, sino de los otros, y eso alimenta el conflicto además entre las distintas disciplinas, ¿verdad? Porque entonces a veces uno oye colegas que se peleó con el microbiólogo porque no le sacó el urocultivo urgente, y un amigo que me decía, que es microbiólogo, me decía, ¿qué quieren? ¿Cómo saco un urocultivo urgente? ¿Que le cante a las bacterias? O sea, no puedo, ¿verdad? Entonces, esto empieza a generar estos roces, ¿verdad?, que se vuelven en un absurdo. Un urocultivo no se puede hacer de forma urgente, ¿verdad? Y el ambiente se vuelve más tenso, más tenso, más tenso, y además, como vos decís, el paciente llega con la demanda desde su necesidad, desde su
expectativa y atizado por un discurso político bien fregado. Pero entonces, si estamos ahí, uno se siente como que está en un túnel sin salida, o sea, como que, ¿para dónde agarramos? ¿Verdad? ¿Cómo desmontamos esto? ¿Cómo lo reformulamos? ¿Por dónde empezar a cuidar al personal de salud para que no llegue ahí? Bueno, es una pregunta complicadísima, no sé si vamos a poder contestarla, pero bueno, creo que hay algunos elementos básicos. Yo creo que dentro de todas las discusiones de la lista de espera y de la fuga de especialistas, se debe de incluir el concepto de bienestar médico y de el fenómeno del burnout. Eso es una necesidad absoluta en este proceso, porque si no, una y otra vez el personal se va a ir desgastando, se va a ir fugando y eso va a ser inevitable. Tendría que reducirse la velocidad con que se está fugando. Siempre va a haber fuga de gente, pero probablemente pueda aumentar bajo estas condiciones. Y aquí entonces tiene que ver pues, la voluntad política, cómo se quiere resolver realmente esto. Lo primero que yo me preguntaría es, ¿interesa defender la seguridad social o no? ¿Existe una agenda oculta o no? Eso sería lo primero que yo preguntaría. Desde nosotros como docentes, también hay una labor y una responsabilidad muy grande que tiene que ver con el concepto de la cultura de la medicina. La cultura de la medicina tiene que ver con no puedo fallar, tengo que estar 100% para el paciente, no me puedo enfermar, no puedo buscar ayuda, si busco ayuda y más si es en salud mental, soy más débil que los otros, el más fuerte es el que más aguanta, el que más horas pasa sin dormir, y entonces, bueno, y a eso tendríamos que agregarle las jerarquías, en donde el asistente regaña al residente mayor, de ahí al menor, y va esa cascada cayendo, ¿verdad?, sobre el último, y eso genera una serie de situaciones que terminan siendo sumamente complicadas y sumamente dolorosas. Entonces, esa cultura en medicina yo creo que es hora de que la empecemos a cuestionar y que empecemos a sacar pues conclusiones de nosotros como docentes que podemos hacer, las personas que entran a estudiar profesiones de la salud, cómo quieren relacionarse con esa cultura, qué han leído al respecto, qué podrían aportarnos, qué ideas nos podrían dar para manejarnos de una forma un poco más sana. Y bueno, eso sería, digamos, parte de lo que yo considero que hay que agregar. La prioridad no puede estar únicamente centrada en el número de la lista de espera como número, ¿verdad? Porque a final de cuentas, eso es despersonalización y eso es deshumanización, ¿verdad? No podríamos justificar reventar al personal para reducir un número. Se trataría de cómo le brindamos la mejor atención a los pacientes en un contexto donde se cuida al personal de salud para que finalmente se pueda seguir cuidando a los pacientes. Yo tengo una pregunta ahí que me voy a tal vez salir un poquito como de guión, por decirlo así. Y es que el modelo de salud, al menos en Costa Rica, yo creo que en la mayoría del mundo, es médico-centrista. Y en esa lógica, ¿verdad?, jerárquica que vivimos los médicos, y que uno lo ve, como vos decís, con los estudiantes de medicina, ¿verdad?, ese susto con el que llegan a veces a aproximarse finalmente a un maestro, ¿verdad? Y que es una persona igual que vos, pero la verticalidad que existe es terrible. No se diga tampoco de profesionales, al igual que uno, de otras áreas. El terapeuta físico que llega como con susto a preguntarle algo al ortopedista, como si fuera un semidios. Así es. ¿Verdad? O la psicóloga, ¿verdad? O sea, o la enfermera. Yo me acuerdo que siendo interna, una enfermera en el México me decía Isabel.
Y por ahí me llamaron y me dijeron, no permita que le diga a Isabel. Y yo, pero si así me llamo, o sea, ¿cómo más me va a decir? Tienen que decirle doctora Arias, ¿verdad? Y es esa cosa, ¿verdad? Siempre tan centrada en la figura del médico y a su vez dentro de la medicina, la cosa es tan vertical que se vuelve muy complicada. Entonces una persona tal vez lo que necesita es una consulta de nutrición, pero tiene que pasar primero por un médico que no sabemos nada de nutrición, o tiene que pasar, quiere ir a donde un psicólogo y tiene que pasar por el médico. Entonces, el médico está endiosado y a la vez sepultado por todos los discursos en su contra que existen. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿a vos te parece, y esta es una pregunta de verdad, si fuera de todo guión, que podríamos pensar también en un modelo no tan médico-centrista y que eso permitiría aliviar un poquito, no para distribuir a los colegas no médicos como Lucy, también de echarles la carga a ellos, sino como para que el sistema se horizontalizara un poco más? Cuando me decís no médico-centrista, ¿a qué te referís? Eso, a que una persona si necesita ir a nutrición no tenga que pasar por el médico para ir a nutrición. Puede ir a donde un nutricionista, yo lo que ocupo es que me enseñen esto. O si yo necesito ir con un psicólogo porque estoy pasando con una situación, yo pueda sacar, como en la consulta privada, una cita con un psicólogo. Que haya enfermeros dando consulta, ¿verdad? En atención primaria. Que sea más horizontal y que no todo tenga que caer la carga en la lista de espera del médico y que el médico no siga actuando como un distribuidor, ¿verdad? Sino, obviamente, yo sé que eso requeriría un sistema mucho más robusto y más profesionales trabajando ahí, pero eso, que no todo recaiga en la figura del médico. Bueno, en la de menos desahogaría más bien el sistema porque llega directamente a donde tiene que llegar y el mismo sistema lo va censando y va dictando la pauta. Yo estoy seguro que el sistema así como está, hay que hacer cambios, ¿verdad? Una de las ideas que yo tengo es que la psiquiatría debería de acercarse mucho más a la atención primaria con determinados reforzamientos, y hay modelos que así lo identifican y que tienen muy buena evidencia que eso funciona. Entonces, pues creo que de la mano con eso va a acercarse más a las personas y hacer para que el sistema termine siendo más abierto. Sí, yo creo que hay mucho endiosamiento, definitivamente. Creo que además en nuestra cultura falta mucho el concepto de mentoría, que desgraciadamente no lo vemos ni siquiera en la política. Cuando yo a veces me quedo impresionado cuando vemos la lista de los candidatos, personas que ya, digamos, tienen muchos años en ese proceso, y uno dice, ¿cómo es que en 4 años no se definió un plan de mentoría para ir renovando generaciones de una forma genuina? Bueno, en medicina yo creo que ese es un fallo muy grande que tenemos en Costa Rica. Lo vemos cuando vamos a alguna reunión de asociaciones de afuera. Hay programas que se dedican a enseñarle a los docentes cómo ser docentes. Entonces hay un mentor para docentes, pero hay un mentor para los estudiantes, para los residentes, para desarrollar los proyectos de investigación, y son elementos que yo creo que serían de muchísimo provecho. Y eso hace, el mentor desde mi punto de vista es una persona que uno admira, que respeta muchísimo, pero que es cercana, y eso lo hace humano. Entonces va por ahí mismo, ¿verdad? Yo creo que sería parte de sensibilizar a las personas. Ayer casualmente me estuvieron hablando de un personaje en la medicina de Costa Rica que en paz descanse, que fue conocido por sus agresiones, y de alguna forma hasta pasó a la historia por esas agresiones, y como que se le ensalzaban esas agresiones. Yo creo que esos sistemas tan rígidos se han ido flexibilizando un poco, pero definitivamente creo que estamos como a medio camino, y me parece que todavía falta un poco más. De la mano con lo que decías del sistema médico-centrista, lo que siempre hablamos de la necesidad de replantear sobre prevención y promoción de salud, porque el sistema está sobrecentrado en todo esto. Entonces,
Yo a veces, cuando leo algún artículo de prensa sobre salud de nutrición, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que a estas alturas no se esté incluyendo algo sobre salud mental en ese mismo documento? Sino que se mencionan siempre por aparte, siempre de una manera fragmentada, no hay una conexión entre todas esas áreas y definitivamente eso termina pasando, digamos, un precio a toda esta dinámica y a todo este sistema que por momentos pareciera tambalearse. Y desde esta línea también a nivel idiosincrático creo que el cuidarnos no es algo que necesariamente esté bien visto, al menos en las áreas de salud. Es súper interesante para mí cuando trabajo con estudiantes de medicina, de psicología, de nutrición, de enfermería, de la carrera que sea en salud, donde estamos al cuidado de otras personas y estamos trabajando con otras personas, pero las herramientas de autocuidado no se ven. Vos decías hace un rato que desde psiquiatría y psicología tal vez nos dan un poco más de herramientas, pero yo creo que ni cerca de ser suficientes. Trabajo todo el tiempo con estudiantes de psicología o con psicólogos arrancando que se sienten al borde de fundirse muy rápidamente porque nunca estuvo la conversación de, ok, ¿cómo me cuido yo? ¿Qué tengo permiso yo también de sentir? ¿Qué tengo permiso también yo de decir que necesito dormir? No puedo hacer esta guardia. ¿Cuántas veces ustedes escucharon a un médico decir, no, yo necesito dormir hoy en la noche, quiero hacer esta guardia hoy? Yo realmente nunca he escuchado a alguien que diga eso, ¿sí? Tal vez no he tenido suficiente interacción con médicos, pero creo que los he escuchado muchas veces, las razones por las cuales no pueden hacer guardia y pedir por favor que alguien le cubra la guardia porque su mamá se acaba de quebrar la cadera y necesita ir corriendo al hospital. Y sí, o sea... Más bien es súper mal visto el que se quita una guardia exacto. encima, Entonces, el autocuidado en estas carreras, al menos en este país, bueno, en psicología no es obligatorio hacer terapia. En este país uno puede ser psicólogo clínico, incluso sin haber llegado horas de supervisión y de terapia. Entonces, realmente vemos muy mal el autocuidado, vemos muy mal el decir, y si uno lo generaliza y lo extiende, en general yo creo que hay un tema idiosincrático donde decías hace un rato, ¿quién da más, quién hace más, quién durmió menos, quién, más bien eso es lo bien visto, es que estudia hasta el cansancio y no para de estudiar durante las noches, ok, más bien eso es lo que termina siendo bien visto, o vieras que casi no come, no se levanta del escritorio para comer y así anda por la vida y trabaja tanto y es el que da los mayores números y tenemos como esta cultura que creo que sí tenemos que cambiarla muy de raíz de decir necesito dormir, necesito ir a comer, necesito mi espacio, debería ser algo que podamos aplaudir y validar en lugar de decir, ay, ¿viste el vago que dejó la guardia? Sí, y creo que eso es súper importante en estos campos, porque realmente si yo lo pienso como psicóloga, las estrategias de autocuidado que yo he ido desarrollando, las he ido desarrollando desde mi propio proceso y no gracias a mi carrera. Ajá. Igual. Ajá. Y que yo estoy seguro que en tu caso también. Exacto. Entonces, ahí estamos fallando. Así es. Ahí yo quiero hacer mención de un mecanismo que tal vez no es tan conocido y sobre el que creo que nos hace falta trabajar un poco más, que es el fenómeno de la disociación instrumental. Todas las personas podemos bloquear una emoción. A veces lo hacemos en el día a día como un mecanismo de ahorrar energía cerebral. Entonces, si yo voy manejando, de repente, ahí no estoy bloqueando una emoción, pero estoy bloqueando de repente la atención a la escucha y nada más voy fijándome en la carretera y no le presto atención a quien vaya a la par mía. Si yo sufro una situación de un accidente, yo de repente bloqueo mis emociones para salir del carro y ponerme a salvo en un momento determinado. Entonces, hay un recurso que es la disociación, en donde las personas podemos bloquear una función
cerebral determinada, y que en ocasiones cuando se vuelve patológico esto se reitera una y otra vez. Ahora bien, el fenómeno de la disociación instrumental es cuando yo aprendo a bloquear mis emociones para específicamente realizar una labor técnica en particular. Por ejemplo, yo me siento triste, estoy enfrentando una situación difícil, pero yo voy y puedo sentarme a las 4 paredes de mi consultorio, bloquear eso por un momento y atender a la persona que yo vaya a atender y hacer un trabajo más o menos decente. Es lo que hacemos todos conscientemente, digamos, todos los días. Bueno, a mí me pasa algo muy interesante. Yo, igual que les pasa a ustedes, escuchamos situaciones muy fuertes todos los días en el consultorio y lo manejamos perfectamente. Pero fuera de las 4 paredes, yo escucho historias de que hubo tal asesinato, que hubo tal situación, y yo lo tolero bastante menos. Sí. Y yo creo que, ¿verdad?, nuestro cerebro se va conformando de modo tal que cuando entramos a nuestro lugar de trabajo se rearma y permite bloquear todo esto. Entonces, ese es un recurso válido porque si yo estoy atendiendo una emergencia, yo necesito tener la tranquilidad y la paz mental para dar una recomendación particular, para tomar decisiones, para cambiar medicamentos, para internar, para hacer lo que yo tenga que hacer. Pero si yo hago la disociación instrumental y luego no tengo un trabajo de mantenimiento donde yo reintegre todo el dolor sufrido durante esos eventos, yo termino desgastándome muchísimo más. Eso lo sabemos nosotros que estamos en el área de la salud mental, pero ¿cuál cirujano sabe esto, verdad? ¿O cuál intensivista sabe de esta situación? Entonces, ese es un mecanismo al que todos recurrimos de forma instintiva, pero que si no le damos un mantenimiento con trabajo constante, definitivamente puede terminar pasando una factura y, ¿verdad?, obviamente la cosa se termina complicando. Hace unos días hablaba con una especialista que hace guardias en medicina y me contaba que recibió el 1 de enero, porque estaba de guardia el 31 y a las 11:50 un paciente entró en paro. Y ella me contaba cómo estaban todos ya con sombreritos puestos y los anteojitos para poderse decir feliz año, pasa esta situación y después de esto, el ambiente que ella describía en el servicio de emergencias, decía hay una enfermera en una esquina llorando, por allá ya yo no quiero tener el gorrito y no quería nada. Me estaba contando de su experiencia de cómo recibió el año. Pero realmente yo le decía, ¿cuántos años tenés de trabajar? Tienen 30 años, creo, de trabajar, siempre ha hecho guardias en emergencias. Wow, ¿cuánto puede impactar un paro todavía a esta altura? Y ella me decía, sí, es que esas cosas no dejan de afectar. Pero ¿cuánta conciencia hay? ¿Verdad? Claro, pero ¿cuánta conciencia hay realmente de cuánto les afecta esto? Sí. La mayoría después de eso se quitan la gabacha, se van para su casa y listo, tengo que seguir como si nada y pretender que esto no sucedió cuando acabo de tratar de resucitar una persona que tal vez pude ayudarle, tal vez no, o sea, algo tan delicado y tan sensible y de repente nada más no lo piensan. Y ahí volvemos al tema del fenómeno postraumático que se va acumulando y va sumando hasta que termina de pasar una mayor factura como un síndrome adicional sobreimpuesto con todo esto. Exacto, eso es lo que quería resaltar, esa parte que vos hablaste al inicio de trauma y de cómo puede haber realmente un estrés post-trauma luego de todas estas vivencias y todas estas cosas que se van bloqueando, pero nunca llego a trabajarlas. O sea, las tiro a un lado porque en este momento no las puedo atender, listo, pero nunca las retomo para trabajarlas. No, y el hecho de que la persona no se percate no significa que no pasan factura. Claro. Siempre van a pasar factura. Claro. Eso podemos estar rotundamente seguros de eso. Había un elemento que quería mencionarte, Lucía, ahora que hablabas de todas estas situaciones de las guardias y de no hacer guardias, etcétera. Yo hay un fenómeno que he observado que yo le llamo de espirales crecientes, en donde de repente entra un residente y por algún motivo no le va bien en el primer semestre o en el segundo semestre y recibe todos los focos y toda la atención.
y entonces empieza a haber un escrutinio constante. Esa persona siente que camina y todo el mundo lo observa, que están al tanto de los errores, le meten más presión, en efecto, objetivamente empieza a cometer más errores, duerme peor, y aquella cuestión va creciendo, y el sistema, y seguramente muy pocas personas alrededor, son capaces de detectar el fenómeno, ponerle un alto, y salvar, digamos, una carrera que de otra manera tal vez podría haber salido bien librada. Entonces, yo no creo que todos los residentes que terminan siendo señalados necesariamente tendrían que ser malos en lo que hacen. Probablemente estas dinámicas en esta cultura, en este sistema que termina siendo violento para los pacientes, para los mismos colegas y para el mismo personal, probablemente contribuye a sacar del ring a más de uno. Y yo creo que eso aplicaría para cualquier ser humano, dependiendo del momento de la vida en que esté. Un niño le decís que es malo, recibe todos los focos y demás. Totalmente. ¿Cuál va a ser su fracaso a nivel académico, verdad? Yo ahora los oí hablar y pensaba en uno de mis profesores del San Juan de Dios, el doctor Avilés, reumatólogo, que era actor, además de ser médico, actor. Y él siempre nos decía... Interesante combinación. Y lindísimo, y nos invitaba a irlo a ver a la aduana. Sí, también escritor. Nos invitaba a irlo a ver a la aduana y yo lo fui a ver un par de veces. Y él decía mucho esto, ¿verdad? Hagan otra cosa, no sean solo médicos, ¿verdad? Hagan otra cosa. ¿Verdad? Encontrar esas válvulas de escape que a veces, tal vez nosotros desde nuestro campo decimos mucho como ir a terapia, pero qué importante, ¿verdad? Es como ese desintoxicarse y conectarse con otras cosas. Yo tal vez voy a decir alguna cosa que no sea del todo certera, pero pensando en Avilés y pensando en el teatro del absurdo, así un poco ionescamente, ¿verdad? Yo a veces ponía a los internos y a los residentes en situaciones absurdas para sacarlos un poco de esa lógica cuando hacía interconsultas. Era algo que me entretenía hacer, ¿verdad? Me acuerdo una chica una vez cuando el expediente era físico que me decía, doctora, es que ya me tengo que ir para la guardia, deme el expediente porque tengo que llevarlo, no sé qué. Yo, sentate, ¿verdad? Sentate aquí tranquila conmigo, vos vas a bajar a la guardia y le decís, vea, me tocó una psiquiatra que está loca, no me dejaba venirme, me tuve que sentar con ella. Vos le decís eso y total. Me tocó una psiquiatra que estaba quemada, entonces... Exacto, y me invitó a tomar café, no sé, ¿verdad? Buscaba a alguien con quien hablar. Exacto, la psiquiatra ocupaba de desahogarse, ¿verdad? Y la interna se me quedaba viendo con estos ojos, ¿verdad? La especialista diciéndole eso, pero era un poco para sacarla de ese rol en el que estaba ella, ¿verdad? De ya me tengo que ir, me van a regañar, me va a ir súper mal en la guardia y esto, ¿verdad? Y un poco así como desde el absurdo, ¿verdad? Yo espero de verdad que quienes oigan este episodio, estudiantes, residentes, profesionales de salud afines, pero también personas en lo cotidiano que muchas veces se sienten quemados, ¿verdad? Que sepan que también quienes los atienden nos quemamos, ¿verdad? Y que la recomendación de integrar un montón de cosas más, como dormir bien, como comer bien, como balancear la cantidad de horas que estás trabajando, pero también con otras cosas en su vida. Hay que crecer un poquito más como ser humano y yo creo que la pandemia, volviendo como a la mención que hice originalmente, pucha, no puede pasar sin habernos enseñado algo, ¿verdad? Así es. Bueno, quiero hacer un gran saludo al doctor Avilés, que ayer casualmente conversé con él, entonces bueno. lo voy a invitar a que escuche el programa y un gran abrazo para él. Yo creo absolutamente en el rol de la cultura para promover la salud mental de las personas, tiene un papel fundamental. Y pienso en Rosa Montero, en uno de sus libros maravillosos, donde ella narra cómo la escritura le ayudó a lidiar con los ataques de pánico y le permitió salir adelante, y cita un montón de ejemplos alrededor. Entonces, ese me parece que es un ejemplo realmente importante. Hay algo que yo quiero agregar que me resuena mucho y que lo menciono mucho en las clases, que tiene que ver con las expectativas que nos vamos agregando. Y es una de tantas historias de don Pepe Mujica, con su forma tan particular de decir las cosas, y en algún momento él planteaba que uno, si va y se compra un carro, uno
no paga el carro con el dinero que se está comprando. Uno paga el carro con el tiempo que le tomó recolectar todo ese dinero y con el esfuerzo. Y ese es un ejemplo que a mí me ha calado mucho sobre el tema de las guardias. ¿Cuánto tengo yo entonces que invertir de no dormir, de no estar en familia, de horas de cansancio, de malestar por el carro o la casa o lo que sea? Creo que esta es una anécdota muy bonita que él narraba y que creo que nos puede ayudar, digamos, como a tomar conciencia sobre qué vamos a hacer con todo eso, ¿verdad? Sí. Y ahí viene otro concepto en el que pienso constantemente, que es en el de las inversiones emocionales, de la inversión emocional. Cuando nosotros hacemos una inversión, nosotros damos un dinero esperando recibir de vuelta más dinero. Una inversión emocional es cuando yo o doy un dinero o dejo de percibir un dinero esperando de vuelta bienestar. Yo dejo de hacer una guardia, pero duermo bien, descanso y me siento fresco para iniciar mis actividades. Eso es una inversión emocional en pequeño, pero eso se puede maximizar mucho más en muchísimas otras áreas. Entonces, creo que ese es un concepto que también nos ayuda a ubicarnos nosotros desde las áreas de la salud sobre cómo podemos planificar nuestra relación con el trabajo y con toda la sobrecarga. Definitivamente, qué linda forma de cerrar y qué importante toda la información que nos has traído hoy. Muchísimas gracias y espero de verdad que todas las personas que lo escuchan se lleven mucho. Sé que yo me lo llevo porque es un tema que nosotros constantemente tenemos que estar observando y viendo cuando no queremos fundirnos y cuando hemos visto también los espejos donde no queremos caer y en los que sí, como contabas vos. Así que bueno, muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos hoy y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias y de verdad, como dijo Ricardo, inviertan en ustedes mismos emocionalmente. Creo que eso es fundamental para la vida de cada uno y que este episodio sea escucharlo y poner en práctica muchas de las cosas, una muy buena inversión. Una invitación a todas las personas que están de estudiantes, que están en sus primeros años en las áreas de la salud. Sigan adelante, pónganle ganas, pero siempre cuidándose con muy buena estrategia. Así es. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.